estamos viendo a o tal cual de un combustible biomásico. Ahí dice leña de monte, para obtener el contenido de humedad que tiene el mismo. Es como hablábamos la clase pasada, que quieren hacer el análisis de una leña y de esa manera es como lo podemos hacer. ¿Qué necesitamos? Un horno y una balanza de precisión, que hoy en día esas cosas se pueden obtener. Si uno tiene una pyme, inclusive una pequeña empresa, lo puede obtener porque no es algo costoso. ¿Sí? Inclusive de una forma aproximada uno se puede dar cuenta. Si el 50% de la leña es agua, creo que se puede dar cuenta de eso. Y si uno quiere analizar, acá son muestras pequeñas lo que demandan estos aparatos, ¿sí? Pero uno lo puede hacer con cantidades mayores, o sea, con un volumen mayor de leña, ¿sí? Entonces, dice, se pesan, fíjese, 10,5 gramos de leña. Esa es la cantidad de la muestra. Una muestra que parece una astilla, más o menos, ¿sí? Y esa muestra se somete a 105 grados centígrados. O sea, ¿qué tipo de humedad, si ustedes recuerdan la teoría, por ahí se ponen a buscarla, qué tipo de humedad sacamos cuando yo coloco, dice a 105 grados centígrados durante el tiempo establecido por normas? ¿Qué humedad le voy a sacar? La humedad total, o sea, la higroscópica más la grosera, ¿sí? Porque ahí se la coloco a 105. Aseguro que esa agua hierva, por eso le pongo a esa temperatura. ¿Sí? Por eso coloco a 105 grados centígrados la muestra para asegurarme de que voy a ver toda la cantidad de humedad, a sacarla a toda la cantidad de humedad que tiene esa leña. ¿Sí? Entonces, no solamente para saber la humedad grosera, que es la que tomó, que habíamos hablado un poco en la clase, no del ambiente o porque la leña está verde realmente, sino también la higroscópica para determinar la calidad de la leña. ¿Sí? Porque yo una leña, por ejemplo, de pino o de eucalipto, puedo sacarle la humedad grosera, pero si tiene mucha higroscópica quiere decir que ya la leña de por sí es un poco liviana, ya tiene de por sí mucha agua en su constitución. O sea que tengo poca madera, a eso es lo que voy. Por eso por ahí se busca madera de monte, donde tenemos un poco más de celulosa como para quemar. Chicos, ¿se va entendiendo hasta acá o no? ¿Se entiende lo que yo digo y lo que se pide? Sí, sí, profe, le hago una consulta. Cuando hacemos eso, Sí. es, por decirlo así, la porosidad de la madera, o sea, el espacio que hay donde se acumula Exacto. el agua. La textura también la puedes llamar, ¿viste? O sea, vos cuando tengas una madera que tiene mucha cantidad de agua, llámese higroscópica o grosera, lo que sea, que tiene mucha agua adentro, vos cuando la seques vas a encontrar un montón de huecos adentro, si la mirás con un microscopio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esa agua, fíjate, si estamos hablando del 50%, si eso pesaba 1 kilo, ahora tenés medio kilo de madera nomás. O sea, fíjate vos la cantidad de huecos que va a tener, va a parecer un telgopor la madera. ¿Se entiende? A eso es lo que Exacto, voy. sí, Por sí. eso es que vos te referís, está bien, a la textura o a la porosidad que tiene, seguramente que va a ser de esa clase la madera. Si tiene mucha agua y uno le saca toda esa agua que tiene, ¿sí? Entonces, bueno, este análisis vamos a ver qué da. Se pesa con una balanza de precisión los 10 kilos. Se le saca un pedacito de madera a la leña, a la muestra, y pesa 10,5 gramos. Se mete esa muestra en el horno a 105 grados como establecen las normas. Luego de ese tiempo que está, creo que eran 24 horas me parece, al extraerse la muestra del horno, la misma pesa 6,87 gramos. ¿Está? Y hay que preguntar, o sea, pide determinar el peso de agua extraído, no es muy complicado eso, y el porcentaje en peso que representa la cantidad de agua respecto a la muestra húmeda inicial. ¿Está? ¿Listo? ¿Cuánto le dio? Profe, ahí únicamente haríamos el análisis de humedad. Solo el análisis de humedad. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá?
Activa mi marcador. Espera un poquito que voy a... Profe, ¿puede ser que 3,63 Sí, gramos porque de hago agua? 10,5 menos 6,87. Esto es gramos, ¿no es cierto? Sí, Gramos, gramos. exacto. Sí, sí. Exacto, la cantidad que yo saqué, esa es la humedad que tenía. ¿Está? Muy bien. O sea, con esa diferencia obtengo la cantidad de agua en gramos que yo saqué de la muestra. Total, ¿eh? Higroscópica más grosera. Ahí no aclara nada de eso, pero bueno, ya el mismo ensayo que ustedes por ahí si leen, lo van a tener que leer a eso, y el mismo ensayo dice ya que cuando yo lo coloco a 105 grados centígrados durante un cierto tiempo, que ahí dice establecido por norma, que son 24 horas, yo la cantidad de agua es la total. ¿Está? Acá yo abrí igual la teoría como para que ustedes, para que recordar eso, ¿no? Acá tenemos humedad, análisis de humedad acá. Profe, entonces sería como el 3%, 30% por ahí. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Fíjense, para sacar la humedad grosera, se deja, hay veces que se lo deja a la intemperie, ¿sí? Se lo deja a una temperatura de 50 grados centígrados, ¿sí? Y se va evaporando, como vimos al principio. Es como cuando ustedes cuelgan la ropa, no tienen que hervir la ropa para sacarle todo el agua que tiene, ¿sí? La dejan al ambiente. Como el ambiente es más seco que la ropa, normalmente, hay veces que la humedad está saturado al aire y no evapora nada, pero es un caso muy especial, ¿sí? Normalmente el aire ambiente está más seco, entonces, que el punto de saturación, entonces de esa manera se logra esa extracción por la intemperie directamente, ¿sí? Entonces eso es lo que el secado, o se la somete a 50 grados centígrados, como dice acá. Pero como hay toda para determinar no solamente el agua que tenía porque estaba verde o porque se mojó por la lluvia, sino la humedad que tiene su constitución, la propia madera, porque eso me da la calidad de la cantidad de madera que yo voy a tener para quemar, más allá de que ya sea la constitución de la madera, que sea una madera con agua higroscópica directamente, o sea, diría que es una madera no muy buena para combustible, ¿sí? Más allá de que uno pueda hacer muebles, eso, mango, lo que uno quiera, ¿sí? O hacer un machimbre para el techo, no hay problema con eso, ¿sí? Como el pino, por ejemplo. El pino se quema por los residuos y por la resina que tiene, y porque se usa mucho para hacer mueblería, pallet, por eso los residuos son muchos los de pino. Como se planta mucho pino porque crece rápido, por eso que por ahí tenemos leña de pino. Pero quizás por la misma resina que tenga, no es muy deseable también quemar mucho pino, ¿eh? Por eso que tampoco se usa tanto como leña, sino que se usa leña de monte, eucalipto, por los residuos esos de resina que tiene esos minerales extras, ¿sí? Que pueden producir algún taponamiento, alguna adherencia en la superficie de la propia caldera que no sea muy conveniente para el uso industrial. Pero cuando no queda otra, se usa el pino. Bien. Entonces, a mí me interesa sacar toda la humedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace esa diferencia que hicimos recién, pero cuando uno quiere sacar porcentaje, ¿qué se hace? Déjame configurar. Por ciento, ¿sí? Y ahí 30. Como si fuera que la muestra seca es la que yo tengo como original, pero eso es más para un estudio un poco más preciso, un poco más químico, ya es eso, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a referir siempre, por ahora, salvo que yo les aclare, a la muestra inicial. ¿Está? Fíjense que es una cuenta muy simple, es como siempre decimos nosotros.
la mayoría de las veces vamos a terminar haciendo una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Sí? Pero el tema está en saber qué número poner en esa suma, resta, multiplicación o división. ¿Sí? Hasta en ingeniería ocurre eso. Al final es una cuentita. Al final el cálculo había que hacer una suma y una resta. Está bien. El problema que tenía el vehículo este era un fusiblecito que estaba quemado. O la instalación, el problema que tenía la instalación de vapor es una valvulita que estaba cerrada, una pavada, siempre dicen. Sí, pero andá a determinar, cuando el dueño dice así, tenés que decirle, bueno, andá a determinar vos el problema, a ver si lo puede hacer. ¿Sí? O sea, por eso nosotros estamos capacitándonos en esto, y ustedes están estudiando esto, para que sepan determinar cuáles son esos cálculos y que siempre les sea más fácil determinar el problemita, pues siempre un problemita, ¿sí? Y determinar dónde está ese problemita. ¿Sí? Que no arranca el motor. No arranca el motor eléctrico, el motor a combustión. ¿Por qué? Ha de ser una pavada. Siempre una pavada. Pero el tema está en determinar dónde está esa pavada. ¿Sí? El profesor Serra, por ejemplo, el ingeniero Serra, que está en la parte de refrigeración. El aire no enfría. Sí, ha de ser una pavada. Seguro que una pavada. Va, se detecta esa pavada, entre comillas, y ahí funciona todo. Sí, pero hay que ser profesional para que eso sea una pavada. ¿Sí? Es costumbre la gente decir eso para que por ahí el profesional no le cobre nada o ¿viste? Se hace el compinche, pero el otro trabaja de eso. Eso es lo que ustedes como técnicos tienen que hacer prevalecer. ¿Sí? Que todo lo que ustedes estudiaron para darse cuenta de esa pavadita, que les sirva para ganarse la vida, no para andar regalando las cosas y decir, nada, dale un compinche, me arregló así nomás. No, eso, un técnico profesional no hace eso. ¿Está? Bien, ya me fui del tema un poquito. Vamos al problema número 2. Se ha realizado un análisis inmediato de una muestra de tantos gramos, este es más grande la muestra, de carbón. ¿Sí? Se picó un pedacito, una astilla de carbón, se puso en la balanza, tiene centésima de apreciación de gramos. ¿Sí? De carbón y se determinaron los siguientes contenidos. Humedad 5,22 gramos, eso ya se hizo todo el estudio, o el análisis, ¿sí? El análisis se lo hizo. Esto está bueno, ahora se me ocurre para aquel que quiere hacer alguna presentación en la Expotécnica, el análisis de una muestra de leña. Esto está bueno para hacer. Bien, humedad 5,22 gramos, materia volátil 3,84 gramos, cenizas 0,13 gramos. ¿Qué falta? Lo más importante, el carbón fijo. Determinar, o cómo se determina la cantidad de carbón fijo en peso, eso sería bastante sencillo, y cada componente en porcentajes. Esto en realidad uno dice, che, pero el que entiende este tema, dentro de un rato ustedes ya lo van a entender perfectamente, dice, pero esto es lo mismo que hacíamos en primer año cuando hacíamos porcentaje. Exactamente que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Primero hay que hacer una resta, primero una suma y después una resta. ¿Qué es la suma? Y tengo que sumar la humedad, materia volátil y ceniza. Una vez que tengo todo eso, ¿qué hago? Resto a la cantidad total. La cantidad total es la muestra completa. Si yo a la muestra completa le resto la suma de todo esto, ¿qué me queda ahí? El carbón fijo. ¿Sí? Que la brasa sería. ¿Sí? Es la fórmula luego, que hemos visto. M2 menos M3 sobre M. Exactamente. Yo lo había puesto en modo por tipo porcentaje, lo había puesto. A ver, creo que a lo último yo hago esa cuenta. Bueno, lo puedo hacer acá. Acá no. Ustedes lo que tienen es. Lo voy a escribir, puede ser escrito en porcentaje o en peso. Yo lo voy a escribir como letra. Yo sé que peso total es la cantidad de carbón fijo, la cantidad de humedad, la cantidad de materia volátil y la cantidad de ceniza. ¿Sí? Este peso que yo tengo acá,
los 25,45 gramos, yo lo subdivido en todo esto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber esto, que no lo tengo, en peso, ¿qué sería? Peso total menos, y paso todo esto sumando al otro lado. O sea, paso todo restando, saco común, factor común, menos 1, y sumo todo. ¿Qué será? Humedad más materia volátil más ceniza. Esto va a ser igual a qué cosa, carbón fijo. Eso en peso. Y si yo quiero saber en porcentaje, refiero todo a esta muestra. ¿Sí? Acá ya está hecha la cuenta ya. Porque yo ya saqué que esta es la cantidad de humedad. Entonces hago 5,22 gramos de humedad. ¿Sí? No es que yo le estoy dando el peso final, sino que esto ya resultó de tener el peso total menos, ¿sí? Peso final, dividido peso inicial o peso total. ¿Se acuerdan? Bueno, ese era el primer ensayo donde nos determinaba esto, la humedad. Entonces yo directamente hago 5,22 dividido 25,45 por 100, y ahí que me da el porcentaje de humedad. ¿Sí? Si yo hago, no sé por qué se me corre esta porquería acá, ahí está. Si yo hago 3,84 dividido 25,45 por 100, me da el porcentaje de materia volátil. ¿Está, chicos? A ver, háganlo ver cuando les salen los porcentajes. ¿Vieron que es una división y una suma nomás? Una pagada. Es una pavada eso. Si hay que sumar y restar nomás. Es una pavadita nomás, te dicen siempre. No sé Ahí le por qué cortá la cabeza, ahí le estamos... cortá la cabeza. Profe, ¿por qué estamos Ahí realizando le ejercicio? rompé Es la una cabeza. Y vos me pérdida sumalo de vos, tiempo. entonces. Perfecto. ¿Para qué estamos haciendo este ejercicio? Es una pérdida de tiempo ahora mismo. Vamos por el 3, profe. ¿Te parece? Sí. Bueno, Enojado el corte. no importa, vamos a seguir igual. Es fácil. ¿Vos pensaste que yo me iba a enojar? No. No digo que el ejercicio sea inútil, digo que esta matemática es básica. Sí, por supuesto. Y eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. Siempre es así. Siempre es así. ¿Vos qué pensabas? ¿Encontrar una integral triple con una...? No, ¿para qué? Pero hay que tener muy bien en cuenta qué es lo que vos estás restando. ¿Verdad? Y si vos te pones a pensar, fíjate vos que ese es un análisis simple que vos podés hacer en una industria. Y está determinando una carga completa, lo que sí, tenés que tener la balanza, como le dije, y el hornito ese que llegue hasta 950, porque después vienen los ensayos de los volátiles también. O sea que una vez que vos tenés esos dos elementos, que no es que vos tenés que comprar un acelerador de partículas, por ejemplo. O sea, no es nada extraño, cualquier horno, inclusive pequeño, porque las muestras son pequeñas. Vos decís, a mí no me gusta ensayar muestras tan pequeñas. ¿Sabés por qué se ensayan muestras pequeñas? Porque si vos tenés una muestra grande, vos no podés asegurar que en 24 horas vos le sacás toda la humedad. Porque en el interior es probable que hasta que vos llegues a secar el interior, tenga que estar 4 o 5 días más o menos. ¿Te das cuenta? Entonces con una muestra pequeña, lo que vos haces es asegurar que sacás toda la humedad. Entonces ponele 10, 20 gramos, ponele. Ensayás eso, ningún problema. Aparte el horno es pequeño, porque vos para quemar o para lograr 950 grados en una muestra pequeñita lo haces rápido. Esos son un par de minutos, ¿sí? Y lo lográs rápidamente. Entonces enseguida tenés una muestra relativamente rápido, tenés un análisis de esas características. Además, vos con el tiempo vas, en lugar de tener una muestra 24 horas, como dice la norma, si vos ves que ya en 4 o 5 horas ya no baja más el peso, quiere decir que vos en 4 o 5 horas haces el ensayo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a vos te va a servir para tu industria o para la industria de tu jefe, te va a servir analizar la leña que trajeron. Y vos decís, che, no compre esta porque tiene mucha agua. Y el tipo primero no te va a creer, y cuando vean que tus ensayos son coherentes, ¿sí?
te va a empezar a tomar confianza y después cuando vos digas, este camión no, el único que te va a mirar feo es el camionero nomás porque va a decir, a este no le puedo vender esta leña que está húmeda. Por ahí el camionero ni sabe que la leña es húmeda, pero la persona que te quiere vender la leña te está queriendo estafar. ¿Sí? Y como yo le dije en la clase pasada, una cosa es ir acá a las afueras de Oberá y comprar 1 metro de leña para la salamandra. Y otra cosa es quemar 3 o 4 camiones por día de leña, como hace Alto Paraná o como hace Papel Minero, por ejemplo. ¿Sí? Eso es otra cosa. O como hay industria acá mismo en Oberá, secadero que hay en Oberá, que queman bastante. No sé si de esa cantidad de camiones, pero queman bastante leña por día. ¿Sí? Entonces, ahí cambia la cosa. Acá nomás en Alem, ¿sí? La tabacalera o el pack de cítrico, que tiene la caldera que quema leña de monte, ¿sí? Y unas cuantas cargas por día queman los tipos para mantener esa industria trabajando. Entonces, por eso es que ahí el análisis de la leña es fundamental porque vos estás perdiendo guita directamente. ¿Tá? Entonces, con estas cuentitas así que son tan básicas, por eso la idea es hacer en conjunto, que ustedes hagan, son cuentitas básicas, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Análisis de un combustible, análisis de los componentes de un combustible. ¿Sí? Lo único que va a faltar acá que ustedes tengan son los instrumentos, que son la balanza y el horno. Pero lo otro lo van a poder realizar tranquilamente. ¿Sí? Bien, pasemos al otro ejercicio entonces. Dice en una industria de secado, se ha hecho el siguiente análisis inmediato de leña. Fíjense que acá no hay ningún ejercicio que sea un análisis elemental. ¿Por qué? Porque eso ya sería más de química ya. ¿Sí? Yo tendría que separar a los elementos para ver qué cantidad de hidrógeno hay, qué cantidad de carbono hay, qué cantidad de azufre hay. Y eso para nosotros, para un técnico, inclusive para un ingeniero electromecánico, o mecánico, o eléctrico, no nos interesa mucho eso. ¿Sí? Es como que yo esté analizando los combustibles para los motores de combustión y quiera saber qué cantidad de hidrógeno. No, voy a analizar el combustible que vas a usar nada más. Es más grosero lo que nosotros. ¿Sí? Ahora, si fuéramos ingeniero químico o técnico químico, la idea sería diferente. ¿Sí? Si Alba toma un mate ahora. Bien. Ahí dice, análisis inmediato de la leña para combustible de una caldera. Se extrajo una muestra de tantos gramos y se lo ha sometido según normas a 105, luego de lo cual la muestra pesó tanto. Ojo con la redacción. Esta muestra se coloca en un horno a 900 grados centígrados para eliminar MB, o sea, materia volátil. El peso de la muestra quedó en 16,27 gramos. La cantidad de ceniza es 0,15 gramos. Determinar carbón fijo. Eso lo van a hacer ustedes ahora. Yo le dejo un tiempito, le dejo unos 30 segundos por ahí, y a ver cómo lo sacan. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sacaron ya? Profe, yo tengo una duda. En este caso, el 18,45 no se usaría porque eso se usaría para sacar el porcentaje de humedad. Bien, fíjate eso, por ahí va la cosa. Fíjate un poquito la redacción. Dice, en una industria de secado se ha hecho el siguiente análisis de leña. Combustible en una caldera, se extrajo una muestra, la muestra original tiene 35 gramos. Luego se le sometió, según normas, a 105. ¿Qué porcentaje vos podés obtener cuando, viste, pesó 18,45 gramos? El porcentaje de agua que tenía la leña, el porcentaje total de agua que tenía, humedad que tenía, ¿sí? Sí. Luego dice, esta muestra se coloca en un horno a 950 grados centígrados. Ella te sirvió todo lo anterior. ¿Sí? El peso de la muestra quedó, ojo eso, quedó en 16,27 gramos. ¿Está? O sea, de 18,45 bajó a 16,27.
Ojo los números que ponen en la cuenta. ¿Eh? Porque ahí hay que tener en cuenta, no vayan a poner para hallar la materia volátil. O sea, pueden usar estos dos, el 18,45 y el 16,27, ¿está? O pueden usar el 35 y el 16,27, pero ojo después con los porcentajes que están tirando. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes usan para la materia volátil el 35 gramos, están considerando todo junto. ¿Por qué? Porque esta está húmeda, esta muestra. Por eso les digo, ahora si ustedes consideran como la inicial 18,45, ¿sí? Y la final 16,27, ¿sí? Eso sería solamente el análisis de volátiles. Ahora abajo, Pablo Corpis, ¿qué pongo? ¿18,45 o 35? Yo diría 18,45. ¿Por qué? Porque estoy usando el seco como... Siempre cuando vos decís algo tenés que estar a la expectativa, que yo Sí. siempre te voy a preguntar por qué. Y porque yo estoy usando el seco, o sea, 18,45 como base. Y ahora Por eso. te pregunto, si ponemos 18,45, ¿respecto Sí. a quién yo estoy analizando el porcentaje de materia volátil que estoy haciendo? Respecto a una muestra a la moderada. madera seca. Y bueno, ¿pero me sirve después para sumar todos los porcentajes? Yo diría que no, porque estamos usando algo relativo a lo que ya hicimos. Muy bien. Entonces, abajo va a ir, si yo quiero sumar todo, ¿qué irá acá? Es más fácil usar el 100%, que sería el 35 gramos. Exacto, muy El 18, que sería menos de la mitad. bien. Exactamente. Entonces ponemos 35 acá abajo. Chicos, ¿se entiende esto o lo desmenuzamos mejor? Yo le voy tirando algunas cosas como para que ustedes también piensen. Está rico el mate. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Mucha gente callada ahí, che. Ustedes están mirando otra cosa y ponen mi clase como para mirar la tele, ¿no? No, profe, es que el silencio es la mejor respuesta a todo. Sí, se entendió. Qué peligro hacen ustedes. Si no tenés algo mejor que decir, el silencio es la opción. Bien ahí, René. Lo bueno que yo, como yo les conozco las voces a todos ustedes, yo me imagino que estamos en la clase. En cambio, yo con los de cuarto año que no los conozco, ellos me hablan y yo memorizo las voces, pero no puedo relacionar con ninguna cara. Esa es la desventaja que tengo en cuarto año. En quinto bastante bien les reconozco, pero en cuarto me cuesta porque no los conozco los pibes. Bien. Está entonces, chicos, yo estoy refiriéndome a una muestra inicial. ¿Sí? ¿Ven que por ahí hay que pensar un poquito? ¿Ven? Alguien, nuevamente le repito, uno dice, nah, pero ¿qué es lo que vos hiciste acá? Vos fíjate qué pavada que hiciste. Restaste dos números, claro, había que dividirle por 35. Sí, el tema está en que ustedes se den cuenta que hay que dividir por esto porque estamos refiriéndonos siempre a la muestra inicial. Si nosotros poníamos 18,45 acá, habría que aclarar que yo el porcentaje de materia volátil lo estoy refiriendo a la muestra seca, a esta que está acá, ¿sí? ¿Puedo sacar el porcentaje de humedad respecto a la muestra seca? Sí, no hay ningún problema, pero voy a tener que modificar el primer cálculo. Si ustedes quieren hacer de ahora en adelante referido a esto, perfecto, ¿sí? Pero abajo van a tener que poner 18,45, no 35. ¿Está? Profe, pero ¿qué diferencia habrían? Y que te va a dar mayor porcentaje de humedad porque vos tenés, imagínate, es como que vos partís, como que tu muestra inicial estaba seca. Entonces, como tiene agua, te va a dar más del 100% inclusive. O sea, te puede dar un porcentaje muy alto.
Pero ¿por qué te puede dar un porcentaje muy alto? Porque vos al inicio tenías una muestra más liviana que la que quedó después. No sé si me explico. Vamos a suponer que tu muestra, primero refiriéndonos a la... Siempre se arma quilombo con esto. En la facultad uno tiene una idea del pelote que se arma con esto también. Pero es normal porque, y sin embargo estamos jugando con porcentajes que uno, como dijo Pablo hace un rato, lo manejamos desde el primer año. Pero es desde donde uno se pare. ¿Sí? Vamos a suponer que vos tenés una madera que tiene 1 kilogramo, un kilo masa, ¿sí? Donde 700 gramos son madera y 300 gramos son de agua. Algo bien simple. ¿Qué vos decís? No, el 70% de madera y el 30% de agua, pero ¿referido a quién? Al kilo completo que vos tenías. Ahora viene alguien, porque en algunos casos se usa, pero más químico que técnico. Dice, no, yo quiero referir solo a la madera. Entonces mi base de cálculo van a ser los 700 gramos. ¿Sí? O sea, la madera que yo tengo son los 700 gramos. Ahí no sé qué pasó, se me fue a cualquier lado. Ahí está. Esa va a ser tu muestra original. Entonces vos decís, sí, pero ahora tiene 1 kilogramo, entonces vos decís 1000 gramos. Menos, ¿sí? 700, para sacar la cantidad de agua, pero yo lo refiero a 700. ¿Sí? ¿Cuánto te queda? 300 dividido 700, no dividido 1000. Si vos haces dividido 1000, acá vas a referir a tu muestra original, que es lo que nosotros estamos haciendo. Normalmente se hace así el cálculo. Pero si vos querés referir a la muestra sin agua, ponés 700 acá abajo. ¿Sí? Te va a salir 300 dividido 3 séptimos te quedan. ¿Cuánto sería eso? ¿Sí? Por el 40 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque está referido a la muestra original, que es seca. ¿Sí? Por eso no me quiero meter mucho en eso porque se le va a complicar la cabeza. Simplemente para que se den cuenta de, en este caso, a qué referimos nosotros el cálculo. A propósito, te ha puesto así, este ensayo, ¿a qué referimos esta cantidad en gramos acá? Recuerden referirlo a, como estamos analizando la muestra referida a la original, sería dividido 35. ¿Se entiende, chicos, chicas? Sí, yo tengo una duda, porque yo no estoy entendiendo, como el problema nos dice que tenemos que determinar el carbón fijo, Claro. nosotros podríamos hacerlo solamente con la fórmula que es de carbón fijo, y Sí. los valores que pondríamos sería 16,27 menos 0,15 gramos sobre 35. Lo que yo no entiendo es por qué tenemos que sacar el porcentaje de todo. Está bien. ¿Sabe por qué? Y acá está fíjate un poquito. Vos tenés acá, hasta acá viene bien. A la escucha aquí. Engrosó la cosa, ¿no? Ahí. Espera un poquito. Ahí. Vamos a hacer. Claro, vos decís, ¿por qué directamente no sumo 16,27 más 0,15, todo eso? Así Sí, directamente. claro, usando la fórmula M2 menos Claro. M3 sobre M. Está bien. Bueno, más usando esa que vos me estás diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vos, para hacer el ensayo de materia volátil, vos tomaste la muestra seca. Esta tomaste. O sea, vos tomaste acá sin humedad. ¿Sí? Por eso, cuando usás esa fórmula, lo único que tenés que tener en cuenta es que cuando vos referís, fíjate, vamos a ver en la teoría. Y ahí está en la teoría. Lo que pasa es que uno por ahí no le presta la suficiente atención. Fíjate acá, justo acá está. Esta M
es la muestra húmeda. Acá iría 35 acá abajo. Por eso, ojo, no vayan a poner, acá, ojo, no vayan a poner 18, algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ensayo que uno hizo ya descartó la materia la humedad que tenía. Por eso, ojo con poner ahí el 18,45, va 35, que es la masa inicial. Eso simplemente, eso no me tengan cuidado. O sea, seguir al pie de la letra lo que dice acá. ¿Sí? Esta M1, ¿qué sería? ¿Sí? La masa húmeda, exactamente. La masa sin humedad sería. ¿Sí? La masa sin humedad. Profe, Sí. ¿puedo volver a la consigna? Que hay algo que no estoy entendiendo. Espera un poquito. Sí, ahí vuelvo. Solo escribo acá, ahora que me acuerdo los números todavía. Este sería 18,45 menos 16, algo era el otro. Dividido 35 sería este. Esto sería esto. Ve que hay 3 M diferentes. Esta es la masa seca y esta es la masa sin volátiles. ¿Está? Pero esta, si yo quiero referir, o sea, yo no puedo sumar caballo con gato. O sea, yo tengo que sumar todos los porcentajes, tienen que ser referidos a una misma muestra. Yo no puedo sumar, le hago el porcentaje a este acá y después le sumo, y si le refiero a este mismo de vuelta abajo. Yo tengo que referir todo a una misma muestra inicial para poder expresarlo en porcentajes. A eso es lo que voy. Profe, una consulta. Sí. A ver, si yo refiero, acá está el problema. Yo tengo una empresa en la que quemo leña, ¿no es cierto? Y Exacto. yo antes, o sea, viene el camión, yo proceso esa madera una vez más al sol y después la uso. Sí. Yo debería usar esa madera ya procesada al sol, porque esa es la que voy a usar. Y los polímeros, los volátiles son diferentes, porque si los volátiles en la madera seca son muy pocos a comparación de los volátiles en la según vi. Entonces, me conviene hacer primero los tratamientos a esa madera, a esa muestra de madera que lo voy a hacer y después, Claro. para después hacerle la prueba, ¿no es cierto? Exacto. Siempre la madera, o sea, nunca te van a traer una madera que tenga sin humedad o ni siquiera la higroscópica. ¿Por qué? Porque cuando secaron la madera y la pusieron arriba del camión, ya chupó toda la humedad del ambiente. ¿Te das cuenta? La higroscópica siempre va a tener. El tema está en saber cuánto es esa higroscópica y cuánto es si recién cortaron el monte y te trajeron la leña, tiene como un 40% de humedad. ¿Te das cuenta? Entonces tu análisis va a dar eso, por lo menos le hubieran dejado una semana. Pero lo que pasa es que al tipo que te está vendiendo la leña le conviene traerte la leña húmeda. ¿Por qué? Porque eso se compra por peso. Vos pesás el camión y descontás el peso del camión. Ni siquiera se baja la leña para pesar. Hay una balanza donde vieron que al costado del camión dice cuánto pesa el camión sin carga y con carga máxima. Eso es lo que dice al costado del camión. Eso obligatoriamente tiene que tener. Si no, no puede circular. Entonces, vos cuando entra una industria grande, va a ver, la misma industria tiene la balanza para los camiones ahí. Entonces, lo que pesa es el producto que trae. Vos pesás, normalmente un camión conocido, entonces ya se sabe el peso del camión, y si no, se anota el peso del camión y se le descuenta al peso total. Entonces, vos sabés qué cantidad de leña estás comprando, por peso. Ahora, si vos haces el análisis, vamos a suponer que tenés 15 toneladas de leña. ¿Sí? Que no es un valor, no es un valor loco para un camión, lo traes. Tenés 15.000 kilos de leña. Y vos decís, el 40% de eso es agua, y le querés prender fuego al camión con la leña junto. ¿Sí? O decís, déjame el camión también, así lo quemo. Decís. Cuando vos sacás el porcentaje, fíjate que vos decís, 1 metro cúbico de leña te sale 500 mangos, calculá cuánto sale un camión de leña. ¿Y cuánto estás perdiendo? Ahí empieza a ser importante. El análisis de humedad, vos tenés a veces que tiene un 50%. Cuando vos tenés pino,
casi a veces el 50%, cuando está verde el pino, el 50% es agua. Entonces, como leña, no te sirve el pino. Por eso se elabora el pino. No se usa como leña, se usan los residuos del pino. ¿Sí? El pino se usa para mueblería, para machimbre, pale, todas esas cosas. O sea, es la madera tratada por lo general el pino. En los secaderos de madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un árbol que crece muy rápido y enseguida te da rédito. ¿Sí? La resina del pino también se usa para la industria. Todo tiene su aplicación. Pero normalmente para leña se usa la leña de monte nuestro, por ejemplo. ¿Sí? Por eso por ahí se implantan hoy en día en los bosques, los montes, para sacar leña, para combustible, por supuesto. Entonces, si nosotros vamos a sumar, volviendo al problema, si nosotros vamos a sumar porcentaje de humedad más porcentaje de materia volátil más porcentaje de ceniza, y voy a poner adelante, bueno, no va a alcanzar, porcentaje de carbón fijo, ¿cuánto te tiene que dar esto? 100%. ¿Sí? Y la única manera que te dé el 100% es que yo lo esté comparando todo con una muestra inicial. ¿Verdad? Entonces yo, suponete que esto me da 31, esto me da 18, esto me da, y bueno, de estos dos me tiene que dar lo que falte para que dé 100. ¿Se entiende? No le estoy dando directamente la resolución, quiero que ustedes lo trabajen también para la clase que viene, ¿sí? Para que lo trabajen a este ejercicio y a los que faltan. Entonces la clase que viene lo planteamos de vuelta. Ah, no, tenemos el miércoles otra vez, me parece. Bueno, entonces el miércoles ustedes lo tienen resuelto hasta donde puedan, me pueden consultar, ¿sí? Y lo podríamos terminar inclusive el miércoles, que es un tema corto ¿sí? Pero la idea es que le quede claro para que lo vayan pensando cómo se obtiene uno el otro. El ejercicio 4 es parecido y tiene algunos por ahí, unas cositas en la redacción. Nathan, esto aprobó, que por ahí le va a hacer pensar un rato. ¿Sí? Gracias, lo tendré en cuenta. Es el regreso ahí. No. Hasta en el apocalipsis me persigue. Es ¿cómo es? Es para que ustedes simplemente lo estén pensando. Hoy ahí, Tomás, quería hacer una consulta, no sé qué vos querías consultar de esto. No, a lo que yo iba es que ¿por qué no hacíamos de esta manera? Tenemos el 18,45 y le restamos el 16,27, te queda 1,18 creo. Y bueno, perfecto. Y el resto es, ya sabemos que el 0,15 es ceniza y bueno, el CF el resto. Buenísimo. Entonces ahí después haces todo, si vas haciendo los porcentajes, pero es como que no entendió por qué claro, pero, se le daba claro, tanta vuelta. Pero... Está bien, y se tiene que dar esa vuelta porque es como que vos podés obtener un porcentaje a partir de acá. ¿Ves? Como que yo digo, bueno, a partir de acá obtengo el volátil, ¿sí? Porque yo ya metí esto, o sea, es como que acá no puedo hacer borrón y cuenta nueva, porque yo puedo arrancar y decir, che, bueno, acá tengo la muestra seca, perfecto. Pero yo no puedo sumar este porcentaje que me va a dar a partir de acá con lo anterior. Porque yo tenía humedad en esta muestra al principio. Yo puedo sacar un porcentaje, claro, pero si yo uso este acá abajo, 18,45, como referencia, ¿sí? Lo puedo usar para sacar materia volátil, ceniza y carbón fijo. Pero y el anterior, yo no lo estoy... Claro. A lo que yo iba era que tenemos el 35, ¿no? 35 gramos. Bueno, sí. 35 menos 18,45 nos da un resultado. Ese resultado es la humedad. Después, sí. 18,45 menos 16 nos da la materia volátil. Ese resultado lo referimos al 35 y sabemos cuánto es el porcentaje. Y después el 0,15 lo referimos al 35 y sabemos cuánto es el porcentaje es. Y bueno, y ahí como, pero es como que no sé, capaz hay que ocupar la fórmula toda esa M menos M1 o sea, sobre M.
Es una formulita, pero fíjate que es una red, es un porcentaje que vos estás calculando. El tema está, como le dije al principio, es qué número vos pones. Lo que quiero que se den cuenta es que cuando ustedes hacen y refieren, porque esto te tienta, ¿viste? Te tienta, como uno está mecanizado en esto, acá te tienta poner el 18,45 abajo, porque vos estás refiriendo de como que tu mente a partir del 18,45 dice, como yo tengo esa muestra, refiero a eso, está bien, pero no se olviden que al principio ustedes la muestra que tenían la hicieron respecto a la muestra húmeda. Si quieren poner todos los porcentajes en función de la muestra seca, lo pueden hacer también, ¿sí? Lo único que cuando hagan el porcentaje de humedad, van a tener que hacer 35 menos 18,45 dividido 18. Ahora cada vez que ustedes hagan a partir de ahora me van a preguntar, ¿es respecto a la húmeda o respecto a la seca? Yo les voy a decir, normalmente a la húmeda. Entonces, es como vos dijiste recién, si yo quiero sacar el porcentaje de humedad, es muy sencillo, como decía Pablo al principio. Hago 35 menos 18,45 dividido 35. Tengo la muestra seca, saqué del horno, la vuelvo a meter. ¿Qué tenía al principio? 18,45. ¿Qué tengo al final? 16, algo, 27. ¿Qué tenía al principio? 35 gramos. ¿Está? Entonces el porcentaje va a ser coherente con esta cantidad inicial. ¿Estamos? Profe, ¿y el carbón fijo debemos sacarlo en porcentaje o en gramos? Como quiera. Se puede sacar de las dos maneras posibles. ¿Por qué? Porque vos tenés la muestra inicial, a esta la redujiste a esto, después de a esto lo redujiste a esto, y después al final te quedó solo esto. Ahí lo puedes hacer por suma y resta directamente. Pero ojo cuando hagan los porcentajes. ¿Sí? Ojo cuando hagan los porcentajes. ¿A quién refieren? Es muy simple, ahora ya lo saben, ahora saben el secreto. Ojo a quién lo refieren. Simplemente eso nada más. No es nada complicado. Bien. Profe, sí. Una cosita no me quedó claro. ¿Con ese cálculo nosotros sacamos CF directamente o el MB? CF, ¿cierto? Al final sí. No, pero claro, con esa división y suma y resta de las masas. Claro, porque vamos a suponer que nos referimos a toda la muestra inicial. Vamos a obtener un porcentaje de materia volátil, un porcentaje de humedad y un porcentaje cenizas, que acá ya directamente me da el 0,15 de ceniza, que al final es todo lo que quedó porque yo quemé toda la muestra. ¿Sí? Entonces, refiero este 0,15 al 35, refiero esta diferencia al 35 y refiero la diferencia de humedad también al 35. Me da tanto por ciento de humedad, tanto por ciento de materia volátil y tanto por ciento de ceniza. Sumo todo esto y a eso, y ese número le resto al porcentaje total, o sea, al 100% sería, y me da el porcentaje de carbón fijo. Profe. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Por favor. Profe, una consulta. En las 6, cuando dice peso crisol, ¿qué es eso? Ah, bueno, pero ahí vos te fuiste al final, Julián. Esperá un poquito. Bueno, pero siga entonces, después yo le pregunto. No, está bien acá, bien. Esto acá, peso crisol es el recipiente donde yo tengo para poner la leña. Fíjense qué pequeños en gramos está todo eso. El recipiente, ustedes van a ver, el crisol es como o sea, es mucho más chico que una tapita gaseosa. ¿Sí? Muy bien.
Es más chico que una tapita de gaseosa. Pues las muestras son muy pequeñas. O ponerle que sea como una tapita de remedio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la humedad, entonces yo no quiero tener una leña gruesa, de modo que yo no asegure que le saqué toda la humedad. Esto para tener una buena precisión en el ensayo. ¿Sí? Acá lo que tienen que hacer en este ejercicio 6 es descontar el peso del crisol. Esto ya es algo más real ya. ¿Sí? Porque es como que yo ya tengo el peso del crisol y le tengo que descontar para saber la cantidad de leña que yo estoy analizando. ¿Sí? A eso lo que... Dale, gracias, profe. Bien. Traten, la idea de que ustedes no es que, che, chicos, bueno, para el miércoles tienen que tener todo hecho. No, tranquilo. La idea es plantearle 1, 2 o 3, como le dice, y ahora ustedes se ponen a trabajar y el miércoles en la clase me dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, a mí me costó hacer esto, la duda que tengo es esta, y ahí se plantea el ejercicio, porque si yo les planteo todo, ahí medio que no tiene mucho sentido tampoco, porque ustedes lo van a copiar, algunos lo van a hacer, otros lo van a copiar así como está y no van a aprender. Entonces la idea es que ustedes jueguen con estos porcentajes, que surja a ustedes las dudas y que les surja a ustedes la respuesta. Y el miércoles, nuevamente ahí vemos cómo terminamos eso. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Bien, chicos. Sí. Cuando hablo de M1 estoy hablando, ¿no es cierto?, con humedad de la masa. Cuando hablo de M2 estoy hablando con material volátil, ¿no es cierto? Sí. Y cuando hablo de M3 dice, M1, estoy hablando... ojo, Ajá. masa de carbón fijo, materia volátil y ceniza. Eso es lo que te quedó. Masa sin humedad sería la M1. Sí, por eso, sin humedad. Sí. Cuando hablo de M2 es con material volátil. Sin material volátil, perdón. Sin material volátil. Te queda solo carbón fijo y ceniza. Es la brasa que vos ves cuando estás haciendo el asado. Esa sería. Y cuando hablo de M3 es solo la ceniza. Exacto. Porque vos no podés, fíjate, es mucho más fácil agarrar y quemar toda la muestra. Si vos ya sabés que lo único que te queda es carbón fijo y ceniza, no podés separar la ceniza, porque vos solamente podés separar la ceniza cuando quemás toda la muestra. Por eso es que se quema todo, no es que se hace un análisis, un ensayo de carbón fijo. No, se termina quemando la muestra. ¿Y qué te quedó? La ceniza. Ah, entonces vos sumás lo que yo pude hallar, que es la humedad, lo que yo pude hallar, que es material volátil, y lo que te quedó, que es ceniza, y al 100%, que es lo que vos tenías, le restás todo lo que vos hallaste y te queda, por descarte, te queda el carbón fijo. Sí, sí, eso ¿Te das cuenta? ¿Y la materia volátil para qué sacamos? ¿No nos sirve para combustión? Porque hay, sí, pero hay, como habíamos dicho, bien la pregunta esa también, como habíamos dicho, hay veces que no me sirve la llama, porque es una llama roja normalmente, y esa llama roja es combustible mal quemado y provoca mucho hollín. Entonces, por eso es que por ahí me conviene una leña con poco volátil o por lo menos determinar si esa leña va a tener mucho volátil, ¿sí? Para que no sea pura llama y no tenga nada de carbón fijo. ¿Sí? A eso es lo que voy. Hay Daría lugares, mucha llama, pero no nos daría, no nos entregaría calor. una cantidad de energía que sea perdurable. ¿Te das cuenta? Si vos quemás muy rápido, te da mucha llama, pero no permanece esa transformación energética. Se quema muy rápido. O sea, tiene menos energía acumulada, por decir así. ¿Sí? O sea que si sacamos eso, nos dura más la madera cuando quemamos. Exacto, o sea, tiene más energía interna como para transformarse. Eso es lo que significa. Claro, entonces se combustiona más lento. Exacto, que es lo que nosotros necesitamos en una caldera, por ejemplo. Ahora, si es un motor, muy buena tu pregunta, fíjate esto. Ahora, un motor de combustión interna, yo necesito que sea solo volátil nomás. ¿Por qué fuera? Quemar y tirar afuera. Por eso se llama motor de combustión interna. Porque yo lo que hago, lo que me mueve el pistón, es el propio fluido de trabajo. En cambio, en la caldera yo tengo que calentar agua, una gran masa. ¿Sí? Y yo lo que estoy generando para mover la máquina es vapor, no con el combustible.
En cambio, en el motor de combustión interna, el propio combustible, el que es mezclado con el aire, te mueve el pistón. O sea, son situaciones diferentes. ¿Verdad? Bueno, niños, algunos van a seguir conectados porque yo le tengo que explicar ahí cómo se usa el diagrama ese de las flechas del momento flector. Los demás, nos vemos el miércoles con esta materia, o pueden consultar cuando quieran, o si quieren quedar conectados escuchando lo que decimos, no hay ningún problema. ¿Sí? Dale, profe, nos vemos el miércoles. Dale, profe, nos vemos. No vayan paren, no vayan a seguir durmiendo ahora, quédense despiertos, hagan algo, chicos. Hora de comer ahora, profe. Ahora se duerme y el cuerpo lo sabe. No voy a dormir, pero es que nos vemos. Bueno, profe, ¿podemos hacer unas consultitas? Ya tengo acá preparado. A ver, ¿este diagramita era? Sí, profe. Este es muy sencillo, fíjense. No es tan fácil como lo que estábamos viendo, pero es fácil. Por ejemplo, bueno, estos están en voladizo, le voy a sacar, le voy a poner más uno parecido al que tienen ustedes. Sería, y algo así como este que está acá. Como este que está acá, ¿sí? Algo así sería el de ustedes, ¿no es cierto? Bien, lo que ustedes tienen que hacer, la máxima flecha es este que está acá. Esta es la máxima deformación y está dado en las unidades que ustedes tienen en esta fórmula que está acá. ¿Sí? En milímetros, si ustedes están trabajando en milímetros, la flecha le va a dar en milímetros. Fíjense, máxima deflexión, dice acá. ¿Sí? Esta es la columna que ustedes tienen que analizar. Si ustedes ven la ecuación, esta ecuación es la ecuación de esta curva que está acá. Y si ustedes reemplazan justo en el valor máximo, ¿sí? En esta zona acá, esta ecuación se transforma en esta que está acá. Ven menos porque va hacia abajo, porque hacia abajo es negativo. Esto considera como que el eje Y para arriba es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este P sería el valor de la carga, qué sé yo. Ustedes sumaron que los 3 taladros están en el centro. ¿Ahora que dijimos eso? Esta sería la carga máxima. Sí, claro, no hicimos una fuerza resultante, sino que pusimos todas las fuercitas en el medio. Ustedes dice que conviene hacer una fuerza resultante de todas. Exacto, exacto. En la peor condición de todas sería como que vos tenés todo concentrado en un punto. ¿Sí? Ahí se va a flexionar al máximo. ¿Sí? ¿Cómo hallamos cuánto se deflexiona? Bueno, esta longitud hace la longitud entre apoyos. Este 48 viene de la ecuación de esta curva. E, lo de elasticidad, ¿sí? Que habíamos visto el año pasado. Y la letra I es el momento de inercia de la sección que vos elegiste. Por ejemplo, si es un L, si es un doble T o lo que sea. Acá es donde ingresa eso. ¿Y esto lo podemos sacar de tablas? ¿Tenemos que hacer todo el cálculo de baricentro y todo? No. La idea sería que ustedes puedan elegir un perfil y lo sacar de tabla. ¿Sí? ¿En qué otro lugar interviene ese momento de inercia? Antes, cuando vos ya hiciste el cálculo por resistencia. ¿Sí? Cuando vos pusiste que sigma es igual a momento flector máximo dividido momento de inercia, es el mismo que este. ¿Sí? Sobre el I. En este caso, ojo que este I máximo es una cosa y este I es otra. Ese I es, suponete que vos elegiste la L así. Bueno, este I es la distancia entre el baricentro y la máxima separación. Este sería el I. ¿Sí? Ese sería el I. El punto más alejado desde el baricentro sería. Ese sería el I. ¿Estamos? O el módulo resistente, que es el cociente entre estos dos directamente. Entonces aprovecháis ya poner el módulo resistente, pero ojo que después, en la misma tabla donde vos elegiste el módulo resistente que te iba a aguantar esa carga, vos tenés que ir y colocar acá. Vamos a suponer que te da -7 esto acá.
Menos 7 milímetros es una guasa. O sea, yo lo veo que es bastante guaso. Yo daría que me dé 1,5 milímetros. Cosa que no sea, por lo menos que no sea perceptible a la vista humana. Cosa que vos hincás eso y vos ves que se forma una banana ahí en el riel. Por lo menos poner esto que sea abajo y ahí volvés a recalcular, a reelegir el perfil, que seguramente que te va a salir bastante más, ¿cómo es? Grande, o sea, más... más polenta. De una sección mayor, ¿sí? ¿Sí? O sea, más robusto. Ahí me salió la palabra. ¿Sí? Más robusto, seguramente que te va a salir más robusto, ¿sí? Sí. ¿Quedó más o menos? Sí, sí. Este es del acero, es 21 millones, ¿se acuerdan? Ajá, sí, el 21 millones con las unidades. ¿Sí? Porque la tabla que yo le di era 21 millones de newton sobre centímetro cuadrado. Ojo con eso. Que ahí ustedes van a tener que usar, si dejan ese fijo, creo que el I en las tablas está en centímetro a la cuarta. Ojo, P ponerle en newton y L ponerle en centímetro. ¿Sí? Y ahí le da todo. Si no le da es porque están usando mal alguna unidad. Ajá. Profe, ¿y solo usamos la fórmula de deflexión máxima? Los otros dependientes en el extremo, eso no. No, ¿sabes por qué? Porque este va a ser el valor máximo, el que te dice deflexión máxima. Los otros son todos menores que ese. ¿Entendés? Por eso ya le hice elegir esta situación acá, ya que es práctica. Nosotros vamos a lo práctico, que es un caso como este. ¿Sí? Ahora, si vos tenías una barra, qué sé yo, soldada en el extremo, que estaba en voladizo, como es este acá, y va a tener otra fórmula, ¿sí? Que es esta, por ejemplo. ¿Estamos? Por ejemplo, un extremo de una dirección, un punta eje, por ejemplo, de un chasis, y va a tener que poner una de estas. ¿Sí? El caso de ustedes es distinto, por eso depende. Estos son esto acá, fíjate que no hay muchos, ¿sí? No son muchos los casos. ¿Por qué? Porque por ahí se toman los extremos nada más, ¿sí? Los casos más extremos. Si vos tenés una carga, podés tener varias cargas acá, pero principalmente vos tomás la más desfavorable siempre por la deformación, ¿sí? No hace falta que vos consideres todas las cargas. ¿Qué pasa si vos por ahí querés hacer un buen cálculo? Hoy en día existen programas que te lo determinan. ¿Qué pasa si vos tenés varias cargas acá? ¿Sí? Que vos tenés, por ejemplo, una así, otra así. Ahí tendrías que usar esta. ¿Sí? Generar una ecuación, ¿sí? Para que intervengan todas las otras cargas en ese caso. ¿Pero por qué está esto como resumen? Porque el peor de todos los casos es cuando vos tenés una carga en la punta en voladizo. Para ese ejemplo en particular. En el caso de ustedes, ¿cuál es la peor situación cuando vos tenés dos apoyos y cargas puntuales? La peor situación es cuando vos tenés esa. ¿Sí? Una carga en el centro, la máxima carga en el centro, así. La peor de todas. Cuando vos tenés una carga un poquito corrida a un costado, ya es menor, este caso, ¿no? ¿Sí? Ya la deflexión es menor. Es como si vos hubieras tomado acá en este punto. ¿Y qué pasa si voy más acá? Y ya es más chico, ya no se deflecta tanto. ¿Sí? En cambio en esta, fíjate que es la máxima que puede existir. Fíjate que es una parábola cúbica la función esta. Porque el x está al cubo, ¿sí? Es un polinomio de grado 3, este que está acá. ¿Ven? 4x al cubo menos 3lx, l al cuadrado de x, es un polinomio de grado 3. Por eso, la otra era, cuando nosotros hacíamos la de máximo momento flector, era parabólica. El rayo, la deflexión, es de grado 3. Cuando hago el diagrama de corte, es grado 1. ¿Sí? Siempre va escalonándose así. Para el corte, grado 1, el momento es grado 2 y la deflexión es grado 3. ¿Sí?
en lo de construcción, el corazón de la carrera prácticamente, porque ellos se basan todo en esto, ¿sí? Nosotros tenemos múltiples caminos, por eso es que por ahí le damos menos bolilla, porque si no, no alcanzaría el tiempo. Pero esto es muy lindo tema, ahora justo les toca a ustedes esto, así que está bueno que lo analicen y que manejen esta tablita que está acá. Bien, chicos. Profe, ¿usted pasó la tabla en algún momento? A mí me pasa por WhatsApp. No. ¿Se las pasa por WhatsApp, puede ser? Sí, está bien. ¿Quieren que le pongan en el Classroom? Puede ser útil, si están de acuerdo todos. ¿Sí? La pongo ahí, el que la quiere bajar, la baja. ¿Sí? Dale. Dale, profe, dale, me parece perfecto. Gracias. Muy bien, chicos. Abrazo, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Nos vemos virtualmente.